Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes aquí en la ciudad de Chimbote, República del Perú. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche para darles testimonio del programa divino correspondiente a este tiempo final para todo ser humano que vive en este planeta Tierra. Antes que se cierre la puerta de la misericordia en el cielo, porque algún día esa puerta será cerrada. Y cuando sea cerrada, ya ninguna otra persona tendrá oportunidad de salvación. Veamos en San Lucas capítulo 19, verso 1 en adelante, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: hoy ha venido la salvación a esta casa. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La salvación es lo más importante que la persona necesita obtener. Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. También él en San Mateo capítulo 16, versos 26 en adelante nos dijo: porque, vamos a ver, verso 25 en adelante del capítulo 16 de San Mateo dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora, ¿de qué le vale al ser humano vivir en este planeta Tierra y perder su alma? De nada le ha servido vivir en este planeta Tierra.
Y ahora, ¿cómo podemos evitar perder nuestra alma? Que es lo más importante que tenemos, porque eso es lo que en realidad somos, alma viviente en un cuerpo mortal, corruptible y temporal. ¿Cómo podemos salvar nuestra alma? O sea, salvarnos nosotros que somos alma viviente. Hay una forma de salvación para toda alma, para toda persona que vive en estos cuerpos mortales, temporales, y ese método de salvación lo ha hecho Dios para todo ser humano, para que así la persona que es alma salve su alma, se salve y no sea destruida en el lago de fuego. Estas verdades tenemos que encararlas estando viviendo en esta tierra, porque así tenemos la oportunidad de salvar nuestras almas, que es lo que en realidad somos nosotros. El ser humano es cuerpo, eso es lo que podemos ver el uno al otro, pero dentro de ese cuerpo hay un espíritu, el cual es un cuerpo de otra dimensión. Y dentro de ese espíritu está un alma, que es lo que en realidad es la persona. Cuerpo, espíritu y alma es la persona. Su cuerpo físico tiene 5 sentidos, su espíritu tiene 5 sentidos también, y su alma tiene un solo sentido, que es el libre albedrío. Y por eso toda persona tiene ese libre albedrío y está responsabilizada la persona en darle buen uso a ese libre albedrío para buscar y recibir la salvación para su alma, que es lo que en realidad es la persona. Para que podamos comprender el por qué necesitamos obtener nuestra salvación, necesitamos comprender que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, lo colocó aquí en este planeta Tierra, le dio un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y le dio un cuerpo físico de esta dimensión terrenal. Y ahí dentro de ese cuerpo físico está el alma de Adán. Y el ser humano en su comienzo podía vivir eternamente si no pecaba. Luego Dios tomó del costado de Adán y le formó una compañera. Luego, más adelante vino el diablo manifestado en la serpiente. La serpiente era un hombre, pero sin alma, o sea, era un animal muy parecido al hombre. Ese es el eslabón perdido que la ciencia está buscando y no ha encontrado, pero que en sus excavaciones arqueológicas ha descubierto que desde miles y millones de años han existido seres muy parecidos al ser humano, y la ciencia piensa que ese era el ser humano en el pasado, antes de Adán. Pero esos cuerpos que han descubierto, que solamente han encontrado sus huesos, son la raza de la serpiente que en el pasado existió y que por causa
de engañar a Eva, uno de esa descendencia de la serpiente, que vino a ser instrumento del diablo, en el cual el diablo entró y se manifestó a través de esa serpiente. Recuerden que la serpiente, siendo un animal, tenía cuerpo y tenía espíritu, y por eso podía razonar. Por eso era el animal más astuto de todos los animales y hablaba también. Pero no tenía alma porque era un animal. Los únicos que tienen alma son los seres humanos, los cuales vienen de Dios. Y ahora, la serpiente, siendo el instrumento del diablo, en el cual el diablo entró y se manifestó y ocupó el lugar del alma, y luego, cuando hizo caer a la raza humana ahí en el huerto del Edén, engañando a Eva, encontramos que Dios maldijo la serpiente y fue convertida en un reptil, y en la actualidad la raza de la serpiente, en la forma en que estaba en el huerto del Edén antes de recibir la maldición de Dios, ya no la encontramos. Esa raza de la serpiente, encontramos que recibió esa maldición y se convirtió en un reptil. Pero la simiente de la serpiente heriría en la cabeza o en el calcañar a la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer sería el Mesías. Y ahora vean el por qué Cristo vino a la tierra, el Mesías, a través de una mujer, la Virgen María, y él sería el que quitaría el pecado del mundo. Todo ser humano que nace en esta tierra, luego de la caída del ser humano, nace por medio de la unión de un hombre y de una mujer, y por consiguiente nace en una raza caída. Una raza caída donde ha entrado la muerte desde la caída del ser humano en el huerto del Edén. Por eso venimos en un cuerpo mortal, corruptible y temporal, para vivir una temporada, una cantidad de años, pero es un privilegio grande venir a esta tierra y vivir en estos cuerpos mortales, porque nos da la oportunidad para que nosotros hagamos contacto con la vida eterna, con el árbol de la vida, que es Cristo, y por medio del sacrificio que Él efectuó en la cruz del Calvario, derramando allí su sangre y llevando nuestros pecados y muriendo por ellos para darnos salvación, al nosotros reconocer esta verdad bíblica cumplida en Jesús de Nazaret, nosotros obtenemos la realización, la materialización en nuestras vidas del perdón de nuestros pecados, y obtenemos así la justificación. Quedamos como si nunca hubiésemos pecado en nuestra vida, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y luego recibimos el Espíritu de Cristo, y así obtenemos el nuevo nacimiento, del cual le habló Cristo a Nicodemo,
cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nicodemo no comprendía y pensaba que era necesario entrar de nuevo en el vientre de su madre, y Nicodemo ya era un hombre avanzado en edad, una persona ya, como él dijo, ya viejo. Pues él dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Y si Nicodemo se encontraba ya siendo un hombre viejo, ¿cómo estaría su madre si estaba viva? Y si no estaba viva, entonces Nicodemo pensaba: no podré nacer de nuevo. Pero ahora Cristo le está hablando de un nuevo nacimiento muy diferente al nacer a través de una mujer. Le dice Cristo: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es un nuevo nacimiento en el cual la persona nace en el reino de Dios por medio de creación divina, al creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, y así obtener el nuevo nacimiento, en donde obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. La sexta dimensión es el paraíso. Y ahora obtenemos ese nuevo nacimiento y la salvación ha llegado a nuestra casa terrenal, que es nuestro cuerpo físico, y a nuestra casa interior. Y así como llegó la salvación, que es Cristo, a la casa de Nicodemo, porque era un hijo de Abraham, la salvación llega para todos los hijos de Abraham, no importa en qué nación se encuentren, porque todos los creyentes en Jesucristo como nuestro Salvador son hijos de Abraham, por la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Cristo es la simiente de Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones. Y por medio de creer en Jesucristo como nuestro Salvador, somos bendecidos, recibiendo la salvación de nuestra alma. Nuestros pecados son quitados, ya Él lo efectúa en la cruz del Calvario y se materializa en nuestras vidas cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Esa es la oportunidad y privilegio grande que tenemos al vivir en este planeta Tierra, y así aseguramos nuestro futuro. No podemos esperar morir para ver lo que hay después de la muerte. Tenemos que asegurar nuestro futuro aquí, mientras estamos vivos, recibiendo a Cristo en nuestras vidas, para que así cuando muera nuestro cuerpo físico, vayamos nosotros, nuestra alma vaya, que es lo que somos nosotros, alma viviente, vaya al paraíso, que es la sexta dimensión, y viva en ese cuerpo teofánico que recibimos cuando creemos en Jesucristo. No podemos arriesgar nuestro futuro. Necesitamos obtener la salvación de nuestras almas estando aquí en la tierra. Salvación que Cristo efectuó en la cruz del Calvario, la cual se hace realidad en nuestra vida cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Y lavamos nuestros pecados en su sangre, arrepentidos de nuestros pecados, y luego Él nos da su Espíritu, y así entramos al pacto de Dios por medio de Jesucristo. Entramos así al nuevo pacto
ya no al pacto bajo la ley, sino al nuevo pacto bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así, todo lo que el pueblo hebreo realizaba conforme a la ley de Moisés, ellos ofrecían a Dios sacrificios de animalitos durante diferentes días del año, y en el día 14 del mes de Abib ofrecían el sacrificio de la Pascua, comían el cordero pascual, lo cual era un recordatorio del cordero pascual que habían comido en Egipto antes de la destrucción de los primogénitos en Egipto. Vean, todos los que del pueblo hebreo estaban en sus hogares comiendo el cordero pascual, y la sangre de ese cordero aplicada en el dintel y los postes de las puertas de sus hogares, estaban libres del juicio divino, de la muerte de los primogénitos que venía sobre Egipto, sobre todos los egipcios. Y ahora la única forma de escapar de ese juicio de la muerte de los primogénitos era teniendo la sangre del cordero pascual aplicada en el dintel y los postes de las puertas de sus hogares, y ese cordero tenerlo dentro asado, comiéndose ese cordero. Solamente escaparon los primogénitos de los hebreos allá en Egipto, pero los egipcios no escaparon. Los primogénitos de los egipcios murieron porque no tenían el cordero pascual en sus hogares comiéndoselo, y la sangre del cordero pascual aplicada en las puertas de sus hogares. Luego el pueblo hebreo salió libre en el Éxodo por la mañana. Ahora encontramos que año tras año el pueblo hebreo efectuaba la fiesta de la Pascua en memoria de lo que sucedió en la noche de la Pascua antes de la salida del pueblo hebreo de Egipto. Y en la parte profética estaba señalando al Cordero Pascual Jesucristo, el cual vendría para librar a todos los primogénitos de Dios escritos en el cielo. ¿Librarlos de qué? De la muerte. De la muerte segunda, muerte espiritual y muerte del alma. Toda persona que quiera ser librada de la muerte espiritual y de la muerte del alma, la muerte del alma será en el lago de fuego, donde serán echados todos aquellos que no han tenido la sangre del Cordero Pascual aplicada en el dintel y los postes de la puerta de su corazón. Pero todos aquellos que han aplicado la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, en sus almas, y lo han recibido así como su Salvador, y han comido su carne y han bebido su sangre, como dijo Cristo, pues él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí mismo. O sea que la persona no tiene vida eterna permaneciente en sí. La vida eterna está en Jesucristo, pero el que come su carne y bebe su sangre recibe vida eterna, y él lo resucitará en el día postrero, conforme a como él prometió en San Juan capítulo 6, verso 39 al 58, donde menciona 4 veces: y yo le resucitaré en el día postrero.
Esto es para los creyentes en Él, para los que comen su carne y beben su sangre, para los que comen del pan vivo que descendió del cielo, de Jesucristo. Ahora no es comernos un pedazo de Cristo literalmente, es creer en Él como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, que es la vida de la sangre. Y así obtenemos vida eterna. No hay otra forma para obtener vida eterna. No hay otra forma para obtener nuestra salvación. Cristo es el que nos compró con su sangre preciosa y su sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de la redención. Usted mismo no se puede salvar, pero Dios nos ha dado un Salvador que es nuestro amado Señor Jesucristo, en el cual Dios estaba manifestado en toda su plenitud, para así su cuerpo físico ser ofrecido en sacrificio para nuestra reconciliación con Dios. Así como también en medio del pueblo hebreo se efectuaba el día 10 del mes séptimo de cada año el sacrificio del macho cabrío, la expiación para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Ese macho cabrío de la expiación que era sacrificado en el atrio y su sangre llevada al lugar santísimo y colocada sobre el propiciatorio, representa a Jesucristo, el cual es nuestra expiación. Así como también Él es nuestra Pascua, Él es el Cordero Pascual nuestro, Él también es el macho cabrío de la expiación para nuestra reconciliación con Dios. Ninguna persona puede acercarse a Dios sin ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso San Pablo dice: reconciliaos hoy con Dios. Y esto es por medio del sacrificio de la reconciliación, el sacrificio de Jesucristo representado en el sacrificio del macho cabrío que se sacrificaba el día 10 del mes séptimo en medio del pueblo hebreo allá en el atrio del templo. Por eso es que Cristo tuvo que venir para efectuar aquí en la tierra ese sacrificio de la expiación. Así como Dios ordenó al profeta Moisés construir un templo en la tierra, un tabernáculo, conforme al que vio en el cielo, pues el que construyó Moisés ese tabernáculo representa el templo de Dios celestial. Moisés construyó el templo, el cual tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y en esa misma forma está hecho, creado el ser humano. Tiene atrio, que es el cuerpo, tiene lugar santo, que es su espíritu, y tiene lugar santísimo, que es su alma. Y ahora, el templo de Dios tiene atrio, que es esta dimensión terrenal. Por eso es que así como el macho cabrío era sacrificado en el atrio, Cristo, como el macho cabrío de la expiación, vino a esta dimensión terrenal que es el atrio del templo de Dios y murió en esta dimensión terrenal en medio del pueblo hebreo. ¿Cómo? El sacrificio de la expiación.
para quitar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Así como cada año, el día 10 del mes séptimo, por medio de ese sacrificio del macho cabrío de la expiación y su sangre siendo llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo y llevadas a cabo las labores del sumo sacerdote en el lugar santísimo, el día 10 del mes séptimo, que era el único día que podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo para esa labor de reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Ahora vean, eso mismo que el sumo sacerdote hacía para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, es figura de lo que Cristo como sumo sacerdote del templo celestial, pues Él es Melquisedec, el sumo sacerdote del templo de Dios. Y Él llevando a cabo el sacrificio por el pecado aquí en la tierra, en Jerusalén, luego ascendió al cielo victorioso cuando murió y resucitó, luego ascendió al cielo victorioso y se sentó en el trono de Dios a la diestra de Dios. Esto es, entró al lugar santísimo del templo celestial con su propio sacrificio y su propia sangre y colocó sobre el trono de Dios en el cielo la sangre de la expiación. Y ha estado haciendo intercesión en el cielo Jesucristo como sumo sacerdote, pues Él es nuestro abogado que intercede por nosotros como sumo sacerdote, y ha estado haciendo intercesión por todas las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y por eso es que se ha estado predicando el Evangelio de la Gracia desde los días de los apóstoles hasta este tiempo final, para así ser reconciliado cada individuo que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Cristo dijo: nadie puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajera o le trajese. Si Él no le trae, si el Padre Celestial no le trae a Cristo, la persona de sí mismo no puede venir. El Padre Celestial tiene que tocar a la persona en su alma. Y cuando la persona escucha la predicación del Evangelio y esa predicación, esa palabra llega al alma, la persona siente el llamado de Dios. Eso es el Padre Celestial trayéndolo a Jesús para que obtenga su redención, su salvación y pueda vivir reconciliado por Dios por toda la eternidad. No hay otra forma para ser reconciliados con Dios, solamente por medio de Jesucristo y su sacrificio efectuado en la cruz del Calvario. Y ahora San Pablo dice: reconciliaos hoy con Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como hizo el pueblo hebreo allá en el desierto, sino abre tu corazón para que Cristo entre a tu corazón, porque hoy ha venido la salvación a esta casa, a cada individuo que es una casa. Que sea cada individuo que me escuche en esta noche una casa de Dios y para Dios, donde entre Jesucristo en espíritu y traiga la salvación a su alma. Cristo está haciendo intercesión en el cielo como sumo sacerdote por las personas que tienen sus nombres escritos allí. Pero algún día Él terminará esa obra de intercesión cuando entre
hasta el último de los escogidos de Dios. Y luego ya no habrá oportunidad de salvación para ninguna otra persona. Ya se habrá completado el número de los redimidos por la sangre de Jesucristo. Ya se habrá completado el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Y ahora en el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, también la salvación está. Está la salvación de Cristo en su iglesia, para todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro, la vida del Cordero. Y cuando lo reciben como su Salvador y lavan sus pecados en su sangre y reciben su Espíritu, nacen en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, y así han nacido en el reino de los cielos. Ahora vean en San Lucas capítulo 13, versos 22 en adelante. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. ¿Ven? Algún día la puerta de la misericordia será cerrada y nadie más podrá entrar por esa puerta de salvación, porque ya se habrá cerrado, porque ya Cristo habrá terminado su obra de intercesión en el cielo. Es como también sucede en la parábola de las 10 vírgenes, en donde las 10 vírgenes que representan al cristianismo completo, San Mateo capítulo 24, y cuando decimos el cristianismo completo, ahí están incluidos los creyentes profesantes que no han nacido de nuevo, no han recibido el Espíritu de Cristo, y están los creyentes verdaderos que han recibido el Espíritu de Cristo y por consiguiente han nacido de nuevo. Ahora vean lo que sucederá en este tiempo final. San Mateo capítulo 25, verso 6 en adelante dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Esto es la segunda venida de Cristo. Las que estaban preparadas son las que tienen el Espíritu Santo, o sea, los creyentes que han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en su sangre y han recibido el Espíritu Santo, y por consiguiente han nacido en el reino de los cielos. Han nacido en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, iglesia que está compuesta por hebreos y por gentiles, porque Dios ha estado llamando de entre los hebreos y de entre los gentiles, o sea, de medio de todas las naciones, personas, individuos, para venir a formar parte de su iglesia, para nacer en su iglesia, por medio del nuevo nacimiento al creer en Cristo como nuestro
Salvador. Ahora, vean ustedes, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Quiénes serán los que verán y recibirán a Cristo en su segunda venida? Las vírgenes prudentes. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cuando la puerta se cierra, vean ustedes, se cierra en la segunda venida de Cristo, en donde las vírgenes prudentes lo reciben. Y luego se cierra la puerta, porque habrá entrado hasta el último de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ya nadie más podrá entrar por esa puerta de salvación. Ahora es muy importante saber que la salvación ha venido a esta casa, a la iglesia del Señor Jesucristo, y también a cada individuo que abre la puerta de su corazón, abre la puerta del libre albedrío para que entre Cristo a su alma. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Primero vean ustedes, escuchamos la palabra de Dios en el atrio que es nuestro cuerpo, por medio del sentido del oído, y luego sigue hacia adentro, hacia adelante, hasta que llega a nuestra alma. Si abrimos la puerta del sentido del libre albedrío para que Cristo entre a nuestra alma, y así entre al trono de Cristo en el ser humano, que es el alma de la persona. Ese es el trono de Cristo en el ser humano. Ahí es donde Cristo es colocado, ahí es donde Él se coloca para gobernar, reinar en la vida de esa persona. Ese es el lugar para Cristo. Ahora, hoy ha venido la salvación a esta casa. La casa de la persona como individuo, la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes, así como la casa de los gentiles como pueblo gentil, y la casa de Israel como la casa de Dios, como pueblo de Dios, como nación de Dios, nación primogénita, la primera nación que Dios ha creado. Pero Dios creará otras naciones, las cuales estarán en el reino milenial con Cristo. Pero la primera nación es la nación hebrea. Pero vean ustedes, conforme la promesa dada por Dios a Abraham, y luego por medio de la promesa dada por Dios a través de Jacob a Efraín. Miren ustedes, la promesa dada a Abraham es que él será padre de naciones. Y luego, por medio de la simiente de Abraham, serán bendecidas todas las naciones. Y ahora, por medio de la bendición dada por Jacob a Efraín, en el capítulo 48 del Génesis, encontramos que de Efraín van a salir muchas naciones. Vamos a ver capítulo 48,
verso 19 en adelante dice: mas su padre no quiso. Esto fue cuando José quiso que Jacob cambiara la mano derecha de la cabeza de Efraín y la colocara sobre la cabeza de Manasés, que era el mayor. Y ahora vean ustedes, vamos a leer el verso 18 para que así vean. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, o sea, sobre la cabeza de Manasés. Mas su padre lo quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Ahora vean cómo por medio de esa bendición dada por Jacob a Efraín, vendrá multitud de naciones, las cuales serán benditas por Dios a través de la simiente de Abraham, el cual es Cristo, y Cristo ha pasado la bendición de Abraham a los gentiles, así como Jacob al cruzar sus manos pasó la bendición de su diestra, que es la bendición del primogénito que tenía que ir sobre la cabeza de Manasés, que era el mayor, el cual representa al pueblo hebreo. Pasó esa bendición colocando su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Efraín representa la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora Cristo, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, por medio de la cruz, la bendición de la primogenitura ha pasado a la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso es que han estado siendo llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo, la iglesia de Jesucristo, todos los hijos e hijas de Dios. Y han obtenido la bendición de la primogenitura, que es el bautismo del Espíritu Santo. Han obtenido el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y para este tiempo final recibirán en adición el cuerpo físico, eterno y glorificado que Cristo ha prometido para todos los creyentes en él. Para los que ya han partido, Cristo ha prometido resucitarlos en el día postrero, que es el séptimo milenio, de Adán hacia acá, y tercer milenio de Cristo hacia acá. Ese es el día postrero, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice segunda de Pedro, capítulo 13, verso 8, y el Salmo 90, verso 4. Y ahora vean ustedes cómo la bendición de la primogenitura ahora la tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Es la que tiene esa bendición, y por eso es que cada miembro de la iglesia de Jesucristo obtiene el nuevo nacimiento, obtiene el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y en este tiempo final, en adición, obtendrá el cuerpo físico y eterno que Él ha prometido. Él resucitará a los que ya han partido, los cuales han recibido la salvación. Porque la salvación ha venido a la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, y ha venido a cada persona como individuo que lo ha recibido como su Salvador. Y ha venido a ser como individuo una casa para Dios, un templo del Espíritu Santo. Y ahora, para este tiempo final, viene la redención del cuerpo, que es para los vivos nuestra transformación, y para los muertos en Cristo la resurrección en cuerpos eternos. Por lo cual, Cristo para este tiempo ha prometido el llamado y recogimiento de todos sus escogidos.
San Mateo capítulo 24, verso 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Sus escogidos de entre los gentiles son los miembros de la iglesia de Jesucristo, los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y en este tiempo final son llamados y juntados los últimos escogidos de Dios, como fueron llamados y juntados los escogidos de Dios en edades pasadas, en el cuerpo místico de Cristo, en su iglesia. Así son llamados y juntados en este tiempo final los escogidos de este tiempo final, con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino. Y los muertos en Cristo pronto serán resucitados en cuerpos eternos. Ahora esta es la misma gran voz de trompeta de Apocalipsis capítulo 4 que dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Es Cristo en su iglesia hablando todas estas cosas que deben suceder, y así con la revelación de todas estas cosas que deben suceder, las cuales son dadas a conocer por Cristo en el mensaje del evangelio del reino en este tiempo final. Así son llamados y juntados todos los escogidos de este tiempo final. Y ahora, ¿por medio de quién estará Cristo hablándonos en este tiempo final y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así llamándonos y juntándonos en el cuerpo visto de Cristo y preparándonos para ser transformados en este tiempo final? Veamos en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Ahí podemos ver a quién Él envía en este tiempo final. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El enviado de Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder. Es el ángel del Señor Jesucristo. Es ese ángel mensajero que le reveló Juan el libro del Apocalipsis. Y ese es un profeta dispensacional, el cual en el tiempo de Juan el apóstol estaba en espíritu, en su cuerpo teofánico, pero para este tiempo final es enviado por Jesucristo a su iglesia para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Es enviado en carne humana. Y por eso es que en Apocalipsis 22, verso 6 en adelante, Él es el que da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque en Él estará Jesucristo en el Espíritu Santo hablando a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6 en adelante dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ninguna persona podrá comprender, entender las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, excepto aquellos que estarán escuchando a Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, pero Jesucristo estará manifestado en Espíritu Santo en su ángel mensajero, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. O sea que el ángel del Señor Jesucristo hablará ungido con el Espíritu Santo todas estas cosas que deben suceder pronto, y con ese mensaje con el cual nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, estarán siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios, porque ese mensaje que da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto es el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino. Y esa es la voz de Jesucristo para cada uno de ustedes y para todo ser humano que vive en este
planeta Tierra, para así darnos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, luego de las que ya han sucedido en edades pasadas. Ahora podemos ver la bendición tan grande que Dios tiene en este tiempo final, en medio de su iglesia, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Es la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, hablándonos por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Y con ese mensaje son llamados los últimos hijos e hijas de Dios que viven en este planeta Tierra, y así se completará el número de los escogidos de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. Y así la salvación que ha venido a la casa de Dios en la iglesia de Jesucristo cubrirá a sus escogidos que viven en este tiempo final. Y luego que se haya completado el número de los escogidos de Dios de entre los gentiles, se cerrará la puerta y los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y luego Dios se tornará al pueblo hebreo, donde hay 144,000 hebreos que lo recibirán. Pero antes, Dios completa el número de su iglesia con sus escogidos del día posterior, que son llamados y juntados en este tiempo final en la casa de Dios, porque en la casa de Dios hay salvación, porque la salvación ha llegado a la casa de Dios. Y desde el día de Pentecostés en adelante, la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, ha estado siendo edificada, construida la casa de Dios. Ahí es donde está la misericordia de Dios manifestada, y ahí es donde hay salvación, en la casa de Dios. Por eso es que cuando son llamados y juntados los hijos de Dios por medio de la predicación del evangelio, son colocados ¿dónde? En la casa de Dios. Nacen en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Cristo a Zaqueo. Y la salvación es nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Y ahora la salvación no está en la casa de Zaqueo. La salvación está en la casa de Dios, que es su iglesia, y la salvación pasa a la casa de cada individuo. O sea, pasa a la persona. Cuando la persona lo recibe como su Salvador, y entonces la persona puede decir: la salvación ha venido a mi casa, a mi ser, y está dentro de mi alma. Mi salvación, Jesucristo, mi Salvador. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Ese ha sido nuestro tema en esta noche. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de la salvación que ha venido a esta casa como individuo, en usted y en mí, y la salvación en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes, y que la salvación esté en vuestra casa, en vuestro ser, todos los días de vuestra vida. Y eso es Cristo dentro de cada uno de ustedes, en vuestra alma, todos los días de vuestra vida, para así vivir eternamente con nuestro amado Señor Jesucristo en su reino eterno. Que pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seamos transformados, y todos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo,
En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes. Y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo Humberto Balbín Salvador para tener algún cántico y dar también el anuncio de los lugares donde pueden ustedes reunirse, ustedes personas que han venido de visita en esta ocasión para escuchar la palabra de Dios, y también podrán obtener literatura completamente gratis para obtener mayor conocimiento de toda la bendición de Dios para cada uno de ustedes. No quieren ustedes, ni nosotros queremos, terminar nuestros días en esta tierra sin tener seguro nuestro futuro en el reino de Dios. Así es que, cuando termine el reverendo Balbín, obtengan literatura completamente gratis y también obtengan las direcciones donde pueden continuar reuniéndose para seguir escuchando conferencias similares a esta. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Con ustedes el reverendo Humberto Balbín Salvador. Pasen todos muy buenas noches.